¿Cómo andan? Hoy voy a contestarles las preguntas que me hicieron sobre ovulación porque me parece que es súper importante saber no solamente cuándo estamos ovulando, sino cuándo podemos quedar embarazadas. Y por lo tanto voy a tratar de ser súper específica y, spoiler alert, les voy a hacer un aviso antes de que termine este video, que es que no se puede de ninguna manera usar este video como una forma de adquirir conocimiento inmediato, tipo pastilla, para evitar el embarazo. No. Esto requiere un proceso, requiere mucho tiempo y requiere que seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque si no aparecen niños por todas partes, ¿sí? Así que tratemos de evitar eso porque no es el objetivo de este video. Tengo mis preguntas acá todas anotaditas, las voy a ir agarrando y las voy a ir contestando para que a ustedes les queden claras. Lo primero que me parece que hay que hacer es saber qué es la ovulación. ¿Qué es ovular? Nosotras tenemos ovarios. Nosotres, ¿sí? Tenemos ovarios. Los ovarios, una vez aproximadamente por mes, liberan un óvulo. ¿Qué es un óvulo? Es la mitad del bebé. Vamos a ser rápidas. ¿Qué significa eso? Que se tiene que unir con el espermatozoide para formar un cigoto que luego se implanta dentro del útero y se puede desarrollar y dar lugar a una nueva vida. ¿Qué pasa cuando queremos saber cuándo estamos ovulando? Bueno, cuando estamos ovulando, nuestro cuerpo produce diferentes bioindicadores que nos van a permitir decir, estoy ovulando, ¿sí? ¿De dónde sabemos más todo esto? Más que nada, de dónde empezamos a entender todo esto es de la relación también con los animales, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, de campo, que crían ovejas, por ejemplo, en esto lo tienen súper mega clara. Tal vez no con su propio cuerpo, pero sí con otros de mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que tenemos que saber? Que nuestro ciclo tiene un principio, un final, comienza con la menstruación, vuelve a hace todo el ciclo, termina el día antes de volver a empezar a menstruar y en el medio aparece la ovulación. Pero ese medio es simbólico, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotras podamos contar días, porque ese es un error enorme. Lo que nosotras tenemos que hacer es entender nuestro cuerpo. Para entender nuestro cuerpo tenemos que observar. Acá hay una pregunta que me hicieron que me parece que podemos ir por este lado. Haciendo mi registro del ciclo, ¿qué cosas son esenciales registrar además del flujo cervical vaginal? Primero el flujo. El primero de todos es el flujo. Si van a mi Instagram, yo estuve haciendo un diario de mi ciclo y un poco les cuento cómo hacerlo, porque no es solo el flujo, sino también la sensación vulvar, varias cositas. Pero primero el flujo. Después la temperatura basal corporal, que es la temperatura que nos tomamos recién salimos de la cama, es más, sin movernos de la cama. Es la temperatura que tenemos cuando recién amanecemos. Y esa temperatura cambia después de la ovulación. Entonces, haciendo un registro nos vamos a poder, es complementario al registro del ciclo, pero además también podemos sentir la movilidad de nuestro cuello del útero. ¿Por qué? Porque nuestro cuello del útero, cuando ovulamos, está mucho más arriba y además tiene una suavidad y una apertura distinta que después de ovular. Cuando ovulamos, el cuello del útero sube, dando mucho más espacio al canal vaginal y está como más blandito, como si nos tocáramos los labios superiores. Sin sonreír, porque si sonreímos parece más duro.
Y luego de ovular, nuestro cuello del útero está como más durito, como si nos tocáramos la pera. Es una sensación subjetiva, por supuesto. Entonces no podemos decir, bueno, yo me toco el cuello del útero y ya sé cuándo no quedar embarazada. No, no. Nada de todo esto se hace solito. Tenemos que hacerlo todo junto o mínimamente empezar con el registro de los flujos vaginales, porque sin ese registro no tenemos. Entonces, esas son las cosas que siento que son esenciales. Con respecto a... Es regla que la ovulación sea 14 días antes de la menstruación. No es tan lineal, tan regla, porque en realidad eso depende de cuánto dure tu ciclo entero. Entonces, no cuenten días. No vayan por ahí. Porque si cuentan días, lo que les va a generar es ansiedad, nada más. Los ciclos pueden variar. Hay algunas de nosotras que somos súper mega relojito y que tenemos un ciclo de 26 días hace 40 millones de años. Y hay otras personas que no, y en sí no es un síntoma de falta de salud cuando no, esas variaciones no son demasiado grandes. Eso también, no es que eso es irregular si tu ciclo no dura 28 días. Eso es irregular si tu ciclo dura 45 una vez, 50 la próxima, 22 el otro y el 60 el que sigue. Pero si dura 25, 26, 27 todos los meses, no pasa nada. ¿Qué significa la duración del ciclo? Empieza el primer día de sangrado menstrual. No la manchita, el sangrado que ya empapa, ese es el día 1. Y termina el día anterior al sangrado, digamos, fuerte del próximo ciclo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se puede ovular una vez, más de una vez al mes? No, no se puede. Fin, ni se enrosquen. ¿Qué pasa? Me dicen, ¿y los mellizos? Bueno, los mellizos... Un ovario ovuló una vez y a los poquitos horas ovuló otra vez. No es que hay mucha diferencia entre una ovulación y la otra. Porque para ovular nosotros necesitamos un montón de cosas. Entonces no vamos a ovular un ratito y después otro ratito y después otro ratito. No. Tiene que haber una cierta cantidad de estrógeno, tiene que haber un pico de FSH y LH, que son dos hormonas que produce la hipófisis y que se liberan al torrente sanguíneo y llegan a los ovarios y producen esa ovulación. Y no es que se producen aleatoriamente cuando pinta porque no sé qué. No, está todo muy reguladito y todo muy equilibradito. ¿Puede haber desequilibrios producidos por la contaminación? Sí. Pero no va a ser que vos ovules. En general, los problemas ambientales, la contaminación, la mala alimentación o lo que sea, lo que va a hacer es que dejes de ovular o que ovules menos. O que tengas problemas en el ciclo. No que ovules como si fueras que de repente, digamos, aumenta la fertilidad. No. Es en general la fertilidad. Con los problemas ambientales, con la mala alimentación o lo que sea, disminuye, no aumenta, nunca. Entonces, les voy a contar cómo puede ser que quedemos embarazadas si estamos menstruando. El ciclo, estamos muy acostumbradas a decirle que es un ciclo menstrual. Y en realidad no es un ciclo menstrual, es un ciclo menstrual y ovárico. Un ciclo que ocurre en diferentes órganos de nuestro cuerpo. No solo es un ciclo que está pensado o relacionado con la menstruación. La menstruación es como, en realidad, un evento que sucede porque hemos ovulado. Si no, no sucedería. Entonces, muchas veces nos olvidamos que el evento más importante de nuestro ciclo es la ovulación, no es la menstruación. Entonces, cuando ovulamos, en realidad, lo que está pasando es que durante el día 1, que es cuando empezamos a menstruar,
nuestros ovarios ya están produciendo los folículos que van a dar lugar a esos óvulos. Entonces, nosotros estamos menstruando. Supongamos 5 días, 7 días, 7 días. Entonces yo menstruo 7 días. Y mi ventana fértil se abrió el día 10. Después vamos a ver cuándo se abre, cuándo se cierra, qué pasa, cómo es. Que es como el momento culmine de este video. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo menstruo 7 días y el día 7º estoy muy cerca de esa ventana fértil. Muy cerca. Y los espermatozoides pueden vivir 5 días en nuestro tracto genital. Sobre todo dentro del cuello del útero, adentro, hay como unas cuevitas en donde bancan la parada para llegar a tiempo, ¿sí? A que la ovulación se dé. No es que están esperando, sino que, bueno, un poco quedan ahí como reservados, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mientras nosotras estamos menstruando, una dice, bueno, estoy menstruando, ¿por cómo voy a quedar embarazada? Obvio que no. Pero nuestros ovarios no menstruan. Cuando decimos tengo dolor de ovarios, los ovarios están haciendo folículos y diciendo, che, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? El que está menstruando es el útero, es otro órgano, nada que ver. Entonces, cuando nosotras estamos ovulando, lo que sucede es que en realidad esta ovulación se preparó desde el día 1 de la menstruación, ¿sí? Porque mientras nuestro útero estaba menstruando, nuestros ovarios estaban produciendo folículos que van a dar lugar a esos óvulos, a ese óvulo. Entonces, lo que sucede es que, como los espermatozoides pueden quedar 5 días en esas criptas que pueden durar, digamos, 5 días, bueno, contemos. Si tenemos relaciones el día 7 de la menstruación y nuestra ventana fértil se abre el día 11, por ejemplo, para decirlo con números para que sea más fácil, pero no los contemos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los espermatozoides llegan a juntarse con el óvulo. Por más menstruando que estés. Entonces, no se guíen por eso de ninguna manera. ¿Qué más? Ahora voy a hablar del temazo que es la ventana fértil. Porque me hicieron 2 preguntas. ¿Cómo se puede saber cuándo tener relaciones con eyaculación? Con eyaculación del varón, me imagino. Que ya, bueno. Y no comerme el viaje del embarazo. Bueno, situación. Primero, el líquido preseminal tiene espermatozoides. Por supuesto, no es tan fértil como la eyaculación, pero sin embargo hay espermatozoides. Entonces, yo no me confiaría de ninguna manera en el coito interruptus, porque lo que genera esa situación es que nosotras pensemos que no pasa nada, pero el líquido preseminal también tiene espermatozoides. Sí, es importante en la escuela que empecemos a hablar de esto, por favor. ¿Qué pasa? Nosotras, cuando empezamos a registrar el ciclo, nos vamos a dar cuenta de que hay un flujo que empieza a aparecer luego de que empezamos a menstruar, muy seco, probablemente inexistente, ¿sí? Depende de cuánto dure nuestra menstruación también. Y que en un momento empieza a aparecer un flujo. Empieza a aparecer un flujo que no es tan... no es tan abundante, pero a veces es un poco cremoso, ¿sí? Y pegajoso, ¿sí? Y luego, o incluso a veces ni siquiera aparece, depende mucho de la persona, ¿sí?
Y luego en un momento empezamos a tener flujo y sensación vaginal de resbalamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos al baño todos los días, vamos a hacer pis. Antes de hacer pis nos limpiamos con el papel higiénico. Y en un momento es seco todo, seco después de menstruar, pero en un momento empieza a dejar de ser seco. Y ahí, ese es el punto de cambio. Ese es el momento en donde se abre la ventana fértil. Ese es el momento en donde ahí hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo. Luego, esa sensación empieza a ser cada vez más abundante. El flujo cada vez es más abundante. Esto en un ciclo en donde no hay problemas hormonales, ¿no? Si hay algunos desequilibrios hormonales, pueden pasar otras cosas. Pero cada vez ese flujo pasa a ser cada vez más elástico. Yo hago este gesto porque si lo agarramos con los dedos, lo que nos va a pasar es que lo vamos a poder estirar, ¿sí? En mi Instagram hay videos de el seguimiento de mi ciclo para que ustedes lo vean. Cada vez va a haber más y en un momento vamos a llegar al día pico. El día pico no vamos a saber cuándo es exactamente hasta al otro día del día pico. Al otro día del día pico lo que sucede es que pasamos a tener un flujo cremoso y escaso. Y me habían preguntado si yo puedo al día siguiente del día pico, que es ese día en donde el flujo pasa a ser cremoso, escaso, que no resbala, que es hasta pegajoso, no dejaría pasar bien los espermatozoides, porque nosotras el flujo que producimos, que es elástico, es para que los espermatozoides se conduzcan hacia hacia la trompa, al tercio superior de las trompas uterinas para producir el embarazo. O sea, sobre todo la fecundación, ¿no? Entonces, sin ese flujo no puede suceder el embarazo. No hay manera, salvo por técnicas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, al otro día de ese flujo, nosotras, o sea, al otro día, el día pico, que nosotras vemos ese flujo ya seco, entonces ahí podemos cerrar la ventana fértil. Pero, por precaución, lo que hacemos es contar el día pico y contamos 1, 2, 3 días, ¿sí? Entonces, exactamente al otro día ya podemos tener relaciones sin preservativos, sin métodos de barrera, no. Contamos 3 días para garantizarnos de que no haya flujo cervical fértil que permitan esa movilidad, ¿sí? Porque tal vez puede estar en las criptas, esas que les conté, esas cavernitas en donde quedan alojados los espermatozoides. No sé si quedó muy claro o no, espero que sí. Si tienen más dudas, las ponen en la caja de comentarios, suscríbanse y todas esas zarandungas, así hacen que esto funcione. Y bueno, espero nos vemos en el próximo video.